Estimados estudiantes, soy Juan Nicolás Medel, soy médico intensivista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En esta presentación revisaremos algunos aspectos relevantes en la evaluación de gravedad de pacientes agudamente enfermos. Lo primero es tratar de entender qué es algo grave. Grave viene del latín gravis, en el idioma castellano se dice una cosa que pesa, de algo grande, de mucha entidad o importancia, como un negocio o una enfermedad grave en este caso, o de un enfermo de cuidado. Sin embargo, esta definición desde lo literal puede ser un poco amplia, difusa y no entenderse del todo de qué se trata un enfermo grave. Cuando hablamos de un paciente grave, de un enfermo grave, nos imaginamos una persona muy enferma, probablemente con riesgo de morir o con riesgo de quedar con secuelas funcionales a largo plazo. En la UCI nos imaginamos de un paciente que está mal, que se ve mal, tiene mal aspecto y que quizás lo llamamos grave porque se puede morir. Y así parece que están los pacientes en la UCI, como que estuvieran intentando escapar de la muerte. Nos han tratado de convencer en la medicina que la muerte es nuestra enemiga y que somos capaces de vencerla. Ya hemos escuchado muchos médicos, colegas a lo mejor que dicen yo salvo vidas. Y en la UCI alguna gente cree que hace eso, que salvamos vidas. Sin embargo, decir que una enfermedad grave es solo grave por el riesgo vital probablemente es insuficiente. Acá puede ser un ejemplo visual de una paciente posterior a su estadía en una unidad crítica, donde vemos que probablemente está viva, sin embargo, pareciera en un estado de fragilidad intensa, muy enflaquecida, en una silla de ruedas, en este caso conectado a un ventilador mecánico con traqueostomía, probablemente después de una enfermedad grave. Entonces viene el cuestionamiento si el objetivo es si realmente salvamos vidas o a lo mejor más humildemente prolongamos existencias y a costo de qué. Entonces, ampliando un poquito el concepto de enfermedad grave, podríamos decir que además de implicar riesgo vital, implica riesgo de secuelas funcionales graves. Por ejemplo, algunos pacientes que ingresan a la UCI con falla renal quedan con necesidad de diálisis a largo plazo y eso puede empeorar la calidad de vida. Otros pacientes, añosos por ejemplo, los que cursan con delirium, pueden quedar con daño cognitivo a largo plazo y desarrollar demencia, y eso probablemente también impacta la calidad de vida del paciente y de su entorno. Entonces la propuesta es considerar que la enfermedad grave, si bien es aquella que implica riesgo vital, también es aquella que implica riesgo de secuelas funcionales a largo plazo, que son importantes y que puede determinar alteraciones en la calidad de vida. Entonces esto es importante considerarlo cuando se evalúa el pronóstico de un paciente. Así podemos decir que existen enfermedades graves, sabemos que las patologías cardiovasculares, por ejemplo, son graves. Sin embargo, cuando evaluamos la mortalidad del infarto al miocardio en Chile, esta es cercana al 10% al mes en los pacientes que se han hospitalizado por ello. También el accidente cerebrovascular es una enfermedad cardiovascular importante. Sin embargo, más allá de la mortalidad que puede producir, un peso importante es su morbilidad por las secuelas que implican a largo plazo y necesidad de rehabilitación que a veces en nuestro sistema es insuficiente. También podemos ver que una hemorragia digestiva, una hematemesis, constituye por sí una condición grave. Entonces, claro, hay patologías que de por sí son graves. Podemos seguir avanzando, enfermedades como el ANTA, cuando tiene compromiso cardiopulmonar, todos escuchamos ANTA y sabemos que se trata de algo grave, sin embargo sabemos que hay mucha gente que cursa con ANTA de forma asintomática. El ébola también sabemos que es una enfermedad grave que afortunadamente no ha llegado a Chile, pero ahí también se enmarca su alta mortalidad, a lo mejor con la restricción de recursos que hay en los países donde se ve afectado. No sabemos si el comportamiento de alta mortalidad sería igual en países con mejor desarrollo de medicina o mayores ingresos socioeconómicos. Así, citando o lo que se atribuye una frase a uno de los padres de la medicina interna moderna, a Sir William Osler,
Los pacientes no mueren de su enfermedad, sino que mueren de las alteraciones fisiológicas de su enfermedad. Entonces, quizás más que considerar que son las enfermedades graves, debemos considerar cómo las enfermedades se manifiestan en los pacientes, cómo esto puede determinar su agravamiento y riesgo vital o secuela funcional a largo plazo. Acá hay un ejemplo que se puede aplicar a enfermedades respiratorias, una influenza o un COVID, por ejemplo, que puede cursar con síntomas respiratorios altos, necesidad de reposo domiciliario, tratamiento asintomático, a lo mejor en pacientes más vulnerables, pacientes ancianos, pacientes con comorbilidades, puede ser necesario hospitalizar a alguien con influenza o alguien con COVID por necesidad de requerir oxigenoterapia. Y todos sabemos que también puede expresarse como una falla respiratoria grave, con necesidad, como en este caso, de ventilación mecánica en posición prono o soporte extracorpóreo con ECMO. Tenemos la misma enfermedad, una influenza, un coronavirus, que puede tener manifestaciones distintas dependiendo la reacción del huésped y la susceptibilidad de él. Otro ejemplo podría ser el herpes, que el herpes es muy común, el herpes labial, con manifestaciones cutáneas muy molestas, pero que implican poca gravedad y secuelas a largo plazo. Pero este mismo virus herpes puede producir lesiones en el sistema nervioso, con alta morbilidad y con alta tasa de secuelas en una encefalitis herpética. Así entonces tenemos dos visiones contrapuestas, una visión de Hipócrates que nos decía que no hay enfermedades sino enfermos, desde una mirada quizás humanista, pero Sydenham desde otra mirada decía no hay enfermos sino enfermedades, tratando de ir más bien en la patogenia, en la evaluación fisiopatológica de las enfermedades para un entendimiento un poco más racional. Lo cierto es que probablemente hay enfermedades y hay enfermos. Entonces, este aspecto de evaluación de gravedad, entendiéndolo como evaluación del riesgo de fallecer o tener secuela funcional a largo plazo, se enmarca en la evaluación clínica porque lo podemos hacer en paralelo de esta evaluación que usamos tradicionalmente para llegar a un diagnóstico. Podemos decir que el paciente tiene una infección respiratoria, viral, bacteriana, pero también es importante la evaluación de cuán grave, cómo le pasa la cuenta a la fisiología del paciente esta enfermedad respiratoria o una enfermedad infecciosa. Y eso se hace en paralelo. Tenemos algunas herramientas clínicas y de laboratorio que vamos a ver en las siguientes diapositivas. La importancia de esta evaluación de gravedad, que va en paralelo de la evaluación diagnóstica, es que implica reconocer que el proceso patológico que está viviendo el paciente le produce un desequilibrio mayor en su homeostasis y esto puede tener implicancias pronósticas. Esta implicancia pronóstica, reconociendo que es un paciente que tiene riesgo de morir, que a lo mejor hay que acelerar las medidas para estabilizarlo, a veces de manera urgente, es importante porque determina un manejo oportuno, que es lo que finalmente puede determinar un mejor pronóstico o desenlace del paciente. En la evaluación de gravedad tradicional están los signos vitales, que como lo muestra la animación, constituyen más bien signos de alarma. Los signos vitales es difícil decir que todos ellos implican mayor riesgo de morir. Un paciente taquicárdico no necesariamente se va a morir más, puede tener a lo mejor una crisis de ansiedad. La respuesta a taquicardia es una respuesta fisiológica, pero sin duda que taquicardia extrema de 200, 180 por minuto o bradicardia extrema de por sí implican un riesgo inminente de evolucionar hacia un paro cardíaco o una arritmia maligna. Lo mismo la temperatura, probablemente la mayoría de nosotros ha tenido fiebre y eso no necesariamente implica una enfermedad grave, pero puede significar que hay una infección subyacente que puede llegar a ser grave. Así que la correlación absoluta de los signos vitales en relación a mortalidad no es directa, es más bien pobre, pero sí constituye signos de alarma de que probablemente un proceso patológico está ocurriendo en el paciente y por eso es necesario siempre evaluarlos y consignarlos en la ficha de los pacientes de urgencia o que están evolucionando con alguna descompensación en sala o que ingresan a una unidad de paciente crítico.
Siguiendo con la evaluación clínica, el planteamiento que voy a hacer es fundamentalmente dividirlo en tres etapas. Primero, considerar la individualidad del paciente. Segundo, considerar la evaluación de la perfusión. Y tercero, evaluar diferentes disfunciones orgánicas. En relación, en relación a la individualidad, hay que considerar que cada paciente es distinto. Es diferente tener un paciente joven, sano, deportista, de un paciente adulto mayor, frágil o con algunas comorbilidades. Asimismo, pacientes recién nacidos, que no es a lo que nos vamos a referir en esta charla, con comorbilidades, también lo avanzado que puede estar en estas comorbilidades. Es diferente un paciente con algún grado de elevación de creatinina versus un paciente con una enfermedad renal crónica terminal. El estado nutricional, ya sea por déficit o por exceso, diferentes estados de inmunosupresión, pacientes con abuso de sustancias y también la red de apoyo social, porque eso puede determinar la adherencia a la terapia, los cuidados personales y también la evolución que puede tener a largo plazo después de una estadía en una unidad crítica en términos de rehabilitación o cuidados posteriores. Así que la individualidad siempre es importante evaluarla por los aspectos que se acaban de mencionar. Luego, se podría decir que en términos generales, lo más básico que se necesita para vivir son nutrientes y oxígeno. Nutrientes para producir metabolismo energético, inicialmente a través de la glucólisis, la formación de acetil-CoA y luego la respiración celular, que necesita oxígeno. Esto es probablemente lo básico para la vida de una célula. Y en nuestro organismo, que somos pluricelulares, organizados en distintos sistemas y tejidos, es necesario transportar los nutrientes y el oxígeno a través del sistema cardiovascular. Por lo tanto, la evaluación cardiovascular, tanto de lo macro, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, eventualmente el gasto cardíaco, es súper importante, pero también la resultante, cómo se perfunden los tejidos periféricos. Y vamos a mencionar algunos aspectos de evaluación de perfusión. Así entonces, es importante evaluar la perfusión periférica o la perfusión global y regional y vamos a revisar algunos elementos de ellos, de la evaluación clínica y laboratorio. ¿Por qué es importante? Porque cuando detectamos hipoperfusión, esto puede determinar alteraciones celulares, ya sea global o regional, y estas alteraciones celulares pueden determinar disfunciones orgánicas. Cuando estas disfunciones orgánicas se van sumando, de todas maneras implica tener un peor pronóstico para el paciente. Así, los pacientes que suman dos o más disfunciones orgánicas y van empeorando su sobrevida. En términos generales, un paciente enfermo de orgánica tiene una mortalidad al menos de 30 a 40%. Existen varios parámetros que nos pueden mostrar hipoperfusión y que están disponibles con métodos bastante sencillos en la práctica clínica. Por ejemplo, cuando un paciente cursa con hipotensión, debemos asumir que es un paciente que tiene hipoperfusión o está en riesgo de tenerla. Si bien es cierto que hay algunas personas que son hipotensas normalmente, cuando una persona está enferma, debemos asumir que es algo patológico y refleja gravedad. El llene capilar, el gradiente térmico por ejemplo, del antebrazo a la mano o de los muslos hacia distal, puede reflejar fenómenos de vasoconstricción por activación adrenérgica e hipoperfusión. De igual forma, la piel moteada, sobre todo en las rodillas, en los muslos. El estado de conciencia, cuando hay disminución del estado de conciencia o agitación, puede reflejar hipoperfusión cerebral global. Cuando hay alteración urinaria o liguria, puede reflejar hipoperfusión renal. Y el estado ácido-base o el aumento del lactato sanguíneo puede reflejar que hay activación del metabolismo anaeróbico y aumento del lactato para tratar de tamponar los hidrogenados intracelulares. Todo esto puede reflejar estados de hipoperfusión, la mayoría de ellos está ampliamente disponible en los hospitales y puede ser una forma de evaluar el pronóstico de los pacientes agudamente enfermos. El llene capilar habitualmente en adultos lo medimos en las manos, en los pulpejos, en la cara ventral, comprimiendo los pulpejos día 15 segundos hasta que se blanquean con esa presión y esperando que se llene totalmente el pulpejo, se vuelva rosado
completamente y eso normalmente en adultos es menos de 3 segundos. En niños también se puede evaluar en los pies, comprimiendo como se ve ahí, blanqueando la planta del pie y evaluando que se perfunda completamente. En adultos esto se hace menos porque muchos adultos tienen enfermedad arterial periférica y eso puede de por sí disminuir la perfusión de los pies. En las manos es menos frecuente que tengan enfermedad arterial periférica. Acá hay un ejemplo de higiene capilar, que en este caso lo hablábamos en los pies, de una paciente que tenía una artritis reumatoide, mucha deformidad articular y como ven se comprimió el primer ortejo hasta que se blanqueó y tiene se vuelve rosado de forma muy lenta. Esto puede ir alterándose por enfermedad arterial periférica, como les dije, también por la edad, pero en general sobre 3 segundos y en ancianos sobre 4 segundos se considera patológico. Es una variable continua, no les puedo decir que 2,9 segundos está bien y 3,1 segundos está mal. Obviamente entre más lento el higiene capilar, más alteraciones refleja. Y este mismo caso vimos después de un par de horas de reanimación cómo mejoró su higiene capilar y se volvió normal, lo que por supuesto significó un mejor pronóstico de la paciente. Por ejemplo, en shock séptico, el higiene capilar, en este gráfico primero, se asoció con una diferente sobrevía cuando se evaluó a 6 horas después de la reanimación inicial. Y si ven, los pacientes sobrevivientes se concentraron con hienes capilares en general menor a 3 segundos, con un umbral de 2,3 segundos. En cambio, los pacientes que fallecieron se concentraron con hienes capilares mayores a 5 segundos. También se evaluó en este trabajo el higiene capilar en la rodilla, comprimiendo la rótula, y ahí fue un poquito mayor en los sobrevivientes, hasta 2,9 segundos, y mucho más alterado en los pacientes que fallecieron, probablemente asociado con moteado de las rodillas. Ojo que podría confundirse en pacientes que cursan con fenómenos de vasoconstricción intermitente, como fenómenos de Raynaud, y por supuesto que se puede ver afectado por la coloración de la piel, por ejemplo en pacientes de raza africana, y también en relación a la temperatura del ambiente. No es raro, por ejemplo, que un paciente que viene llegando de pabellón o hipotérmico pueda tener un higiene capilar lento que se resuelve entibiando el ambiente y el cuerpo del paciente. Así, desde la evaluación clínica podemos ver varias alteraciones de la perfusión cutánea. Se dice que la perfusión periférica es como el canario del cuerpo que nos anuncia que algo malo está pasando. El organismo inteligentemente trata de redistribuir flujos, quizás empeorando la perfusión cutánea, pero privilegiando la perfusión de otros órganos como los riñones, el corazón, el cerebro. Y eso se puede evaluar clínicamente con cosas sencillas como viendo vasoconstricción y palidez, probablemente una mano fría comparado con la del examinador que se ve rosada, cianosis periférica, en este caso, como ya mencionamos, higiene capilar muy enlentecido y moteado de la piel, sobre todo en las rodillas, en los tobillos, en los codos y en la medida que se va extendiendo este moteado nos puede reflejar peor pronóstico. En esa misma línea, este grupo francés evaluó cómo la presencia de moteado y la extensión del moteado se podía correlacionar con la sobrevida en pacientes en shock séptico. Y ellos crearon una especie de escala o score de moteado en la medida que se fue extendiendo desde la rótula hacia la periferia hasta el muslo, más allá del muslo, fueron poniéndole un puntaje de moteado de 1 hasta 5. Acá hay un ejemplo de moteado solo en la rodilla de 2 y acá se extiende hasta el muslo, un score de 4. Y vieron que había una correlación de sobrevida precoz. Los pacientes con score de moteado de 4 o de 5, o sea, el muslo, más allá del muslo, tenían una mortalidad en UCI muy precoz. En 2 o 3 días el 90% estaba muerto. Lo que no es que un paciente que esté moteado hay que dejarlo morir, no hay que hacerle nada. Refleja que es un paciente que está muy enfermo, que requiere mucha atención porque su riesgo de fallecer en el corto plazo es muy elevado. Asimismo, cuando el moteado desaparece, es una muy buena señal de que estos pacientes están
de alguna manera mejorando su perfusión periférica y probablemente eso se correlaciona con mejoría de la perfusión de los otros territorios y también mejores desenlaces. Puede confundirse con otras alteraciones como el lío reticularis presente en algunas enfermedades reumatológicas. Pasando a la evaluación del lactato, hay que recordar que el lactato viene del metabolismo anaeróbico. Tradicionalmente, cuando hay glicólisis aeróbica, la glucosa genera 2 ATP en la medida que se convierte en piruvato. Luego esto pasa hacia acetil-CoA, ciclo de Krebs y respiración mitocondrial. No vale la pena que veamos el detalle de eso, pero para eso se requiere oxígeno y por supuesto glucosa. Si hay alteraciones en el aporte de oxígeno, como en un estado de shock, por ejemplo, o a veces shock oculto, un paciente que no necesariamente está hipotenso, pero está hipoperfundido, puede tener sufrimiento celular por deuda de oxígeno, esto puede generar que se bloquea el proceso inferior de respiración celular mitocondrial y alguna manera de rescatar energía, de generar energía a través de metabolismo anaeróbico, es convertir piruvato a lactato. Así que la verdad es que este mecanismo es un mecanismo bueno, adaptativo y que afortunadamente se puede amplificar cientos de veces. Así que hay células que viven de hecho solo con producción de lactato, células tumorales por ejemplo, y es una causa de elevación de lactato, una neoplasia avanzada por ejemplo. Y además este lactato, que puede actuar como tampón intracelular, luego puede volver a convertirse por gluconeogénesis en glucosa, lo que se conoce como ciclo de Cori en el hígado o en los riñones, y volver a entrar a este ciclo cuando ya se ha restablecido el metabolismo o el equilibrio en relación al aporte y la demanda de oxígeno. Así que el lactato, la verdad es que no es algo por sí malo, es un rescate de energía, algunos órganos lo metabolizan incluso, así que probablemente una buena molécula. Sin embargo, la elevación del lactato en la sangre no es buena. Acá se ve como una correlación directa entre la elevación del lactato plasmático y un aumento de la mortalidad hospitalaria. Esto se ha evaluado en pacientes en UCI, en pacientes en urgencia, así que si bien la molécula pareciera ser un rescate energético, tener lactato en sangre elevado es una mala señal, algo muy malo está pasando. Y además de considerar que el lactato puede ser un reflejo de activación del metabolismo anaeróbico, lo que lo conocemos como un lactato hipóxico, el lactato se puede elevar además de por el aumento de la producción hipóxica, por aumento de producción no hipóxica o aeróbica, ya sea por un estado inflamatorio, un estado hiperadrenérgico que puede activar la glicólisis y también por disminución de la eliminación del lactato, por ejemplo en pacientes con falla hepática. Hay que tener ojo de eso, un paciente cirrótico estable no anda con el lactato elevado, probablemente un paciente cirrótico es más susceptible a hacer hiperlactatemia, pero no es normal que un paciente cirrótico ande con el lactato elevado y es un marcador de gravedad, por supuesto. En general, atribuir que un paciente tenga lactato elevado solo de causa hepática tiene que tener o bien una hipoflujo, isquemia hepática importante o estar cursando con una falla hepática aguda aguda fulminante o aguda sobrecrónica, que son estados de gravedad bien relevantes, la verdad. Un cirrótico estable no debería elevar lactato. El otro aspecto a considerar, además de fenómenos de hipoperfusión que ya mencionamos, podríamos evaluar de otra forma la perfusión y probablemente en la medida que vayan integrándose a la UCI van a encontrar otros dispositivos, pero quería plantearles lo general, lo que va a estar disponible en la mayoría de sus hospitales. Otro aspecto a evaluar son las disfunciones orgánicas. Y también cada una de la función de los diferentes órganos se puede evaluar de diferentes maneras, pero les voy a tratar de mostrar formas simples, formas que probablemente están disponibles en la mayoría de los hospitales, más que ir a meterse en cosas tan específicas. Por ejemplo, para evaluar la función respiratoria, podemos utilizar los gases arteriales o la oximetría incluso, y en general se dice que un paciente con insuficiencia respiratoria tiene PAFI menor a 300.
Tradicionalmente la insuficiencia respiratoria tiene PAFI menor a 60, con FIO2 ambiental, pero la mayoría de los pacientes que llegan a los hospitales en falla respiratoria rápidamente se le pone oxígeno antes de tomarle los gases arteriales. Así que puede ser más apropiado una PAFI más que una PO2 aislada. En relación a función renal, lo que tradicionalmente se ocupa es la disminución de la diuresis o el aumento de la creatinina. Existen muchos nuevos marcadores de función renal, algunos de filtración glomerular, algunos de daño tubular, probablemente lo van a ver en las clases de renal, pero en términos generales lo que más nos puede apoyar y está más ampliamente disponible son la diuresis y la creatinina. En relación a la coagulopatía, habitualmente se evalúan los tiempos de coagulación y también la trombocitopenia. En relación a lo digestivo, que también puede manifestarse como disfunción orgánica, es común que los pacientes cursen con hilio. En relación a disfunción hepática, lo que más específico es del hígado es la bilirrubina. Se podría decir que también la protrombina o el INR, pero lamentablemente eso se puede afectar en coagulopatía, así que podría confundirse. O podrían evaluarse otros factores, como el factor 5, por ejemplo, pero lo más a la mano, lo más ampliamente disponible es la bilirrubina. Disfunción circulatoria, habitualmente lo que más utilizamos es la hipotensión o la necesidad de drogas vasoactivas. También se podría evaluar con otros dispositivos de monitorización que van a ver en monitorización hemodinámica. La disfunción cardíaca como falla cardíaca, idealmente evaluada con ecocardiografía o cateterismo. Y la disfunción cerebral habitualmente se evalúa o se manifiesta con la presencia de delirio. Es importante ir viendo sistemáticamente cómo le pasa la cuenta a la enfermedad al paciente, ir viendo sistema por sistema. A ver, esta es una neumonía que tiene falla respiratoria, pero además falla renal, además tiene trombocitopenia, y en la medida que vaya teniendo más disfunciones orgánicas, mayor va a ser la gravedad. O no es una neumonía, no es una infección, es un paciente politraumatizado y tuvo un compromiso de tales o cuales sistemas y eso lo va a poner más o menos grave. Así, para tratar de hacer un análisis más bien cuantitativo, se plantea la utilización de escalas de gravedad, que como lo ilustra este dibujo, es como ponerle un número a cuán grave está mi paciente. No sé, del 1 al 10, del 1 al 20, cuán grave está mi paciente. Y eso, que puede ser una cosa cualitativa, las escalas de gravedad en general se han validado en cohortes de pacientes y por eso se puede ver una correlación o asociación de mayor mortalidad en cuanto mayor es el número de este puntaje. Algunas escalas de gravedad que utilizamos en pacientes críticos, primero la escala Apache 2. A la fecha hay Apache hasta 4, pero la que más se utiliza en el mundo y en Chile es el Apache 2. Apache 3 luego fue una escala que había que pagar la licencia, así que no se utilizó más, y Apache 4 casi nadie la usa. Así que Apache 2 es la que se utiliza mayormente. Es una evaluación de la fisiología y de la salud crónica de los pacientes. Incorpora variables fisiológicas como los signos vitales, también algunas otras de disfunción orgánicas como la PAFI, la creatinina, el Glasgow, pero también da un puntaje por la edad y da puntaje por enfermedad crónica. Por ejemplo, un paciente adulto mayor con más de 75 años ya solo por la edad tiene un Apache de 6. O sea, podría estar sano completamente y solo ser viejo y tener un Apache de 6. Así que hay que considerar que Apache tiene una evaluación por cosas clínicas, por la edad y por comorbilidades o enfermedades crónicas. Apache es una escala de gravedad general que se evaluó en pacientes críticos generales a fines de los 80 y los 90, y por lo tanto se pudo hacer una asociación de que ese puntaje en esas cohortes de pacientes tuvo una mortalidad asociada X. Acá hay una curva de mortalidad. En la medida que fue aumentando el puntaje de Apache, fue aumentando la mortalidad en estas cohortes que yo les mencionaba. Sin embargo, hay que considerar eso, que no se puede aplicar como una escala pronóstica en lo actual. Un paciente con Apache, por ejemplo, entre 20 y 24, que tiene una mortalidad en pacientes médicos del orden de 40%,
no significa que si el paciente que yo tengo al frente tiene un Apache 22, su riesgo de morir es de 40%. Eso probablemente era el riesgo de los pacientes de la cohorte Apache en los 90, en hospitales fuera de Chile, y ahora que han pasado 30 años, uno esperaría que esas mortalidades fueran menores con la profesionalización de la medicina, especialización y otras tecnologías. Entonces, más que para dar un pronóstico, uno debería utilizarla para comparar, para decir, a ver, ¿cuán grave está mi paciente? En mi unidad, ¿qué Apache manejamos? Manejamos pacientes con este nivel de Apache, son pacientes más o menos graves. Comparemos el intermedio con la UCI, comparemos dos UCI diferentes en un hospital o en diferentes hospitales. Más que para dar un pronóstico individual, que es un error, la verdad, es para comparar, y también se puede utilizar en trabajos de investigación para ver que los grupos estén balanceados, tuvieron igual nivel de gravedad en Apache, por ejemplo. Pero los scores de gravedad no debieran considerarse score pronósticos, porque el pronóstico la verdad es que es más bien individual. Un Apache de 6, por ejemplo, que puede ser solo por edad en un paciente mayor, no es lo mismo que un Apache de 6 en alguien de 20 años, que a lo mejor tiene varios problemas y en el intertanto hubo que llevarlo a la UCI, está más grave, por ejemplo. Así también el pronóstico de un paciente con Apache de 20 a los 20-25 años es mejor probablemente que un paciente con Apache de 20 cuando tiene 90 años. Así que ojo con utilizarlos como score pronóstico, porque lamentablemente no sirven para ellos. Todavía no tenemos una bolita de cristal en medicina para definir un pronóstico preciso. Otro score que se utiliza bastante en Chile y en el mundo es el SOFA, que es un análisis de fallas orgánicas secuencial. SOFA incluye 6 variables de difusiones orgánicas que son similares a las que mencionamos recién: la PAFI en lo respiratorio, las plaquetas en coagulación, la bilirrubina en lo hepático, hipotensión o necesidad vasopresora en lo cardiovascular, oliguria o alza-creatinina en lo renal, y el Glasgow en la evaluación cerebral. Y va poniendo un puntaje a cada una de ellas de acuerdo a cuán profunda es la alteración. Eso se suma y finalmente se asigna un puntaje SOFA, que deberían tener todos los pacientes que ingresan a la UCI con los peores valores de las primeras 24 horas. Y la gracia es que, a diferencia del Apache, se puede hacer una evaluación dinámica, ir viendo día a día, cada 48, cada 72 horas, cómo va cambiando ese SOFA. Eso es súper ilustrativo, porque no es raro, por ejemplo, que un paciente crítico al tercer día esté sin vasopresores y uno diga, oh, qué bueno, está mejor, ya no tiene vasopresores, no está choqueado, pero resulta que ahora está anúrico, está con 20.000 plaquetas, está con falla hepática, y esa disminución o suspensión de vasopresores, claro, una estabilización cardiovascular, pero evolucionó a una falla multiorgánica y su pronóstico al tercer día a lo mejor es mucho más malo que el que tenía el primer día. Así que esa diferencia de SOFA o delta SOFA también es muy útil de evaluarlo en los pacientes críticos. De forma similar, elevaciones de SOFA tienen una correlación con mayor mortalidad, como se ve en la figura. Acá el SOFA inicial, también se puede evaluar el mayor SOFA que tuvo el paciente y esta diferencia de SOFA que les mencionaba. Nuevamente, no sirven para un pronóstico individual. Este trabajo, por ejemplo, fue del 2000, o sea, son datos de pacientes de los 90. No es esperable que en el 2022 los pacientes con SOFA de, no sé, 9, 8, que es lo que habitualmente tienen los pacientes en la UCI, tengan una mortalidad tan elevada como el 40%. ¿Ya? Así que ojo cuando, por ejemplo, vean trabajos clínicos con el SOFA esperable y que la mortalidad fue mejor a la mortalidad esperada. Bueno, lo esperable es que 20 años después la mortalidad de los pacientes de la UCI sea mejor que hace 20 años atrás. Puede que hayan escuchado recientemente el Quick SOFA, que surgió a partir de las últimas definiciones de la sepsis, en sepsis 3. Quick SOFA fue un score de SOFA rápido o abreviado que trató de tomar 3 puntos para hacer una evaluación clínica rápida.
Consideró hipotensión con sistólica menor a 100, alteraciones mentales, cualquier alteración mental, y taquipnea como manifestación de disfunción respiratoria, frecuencia cardíaca respiratoria mayor a 22, y consideró que si habían dos o más criterios, se asociaba a peor pronóstico, era un paciente que había que ponerle ojo, porque la verdad es que el SOFA es un poquito más engorroso. Uno en la práctica en la UCI se lo va aprendiendo, pero no es algo que se use en sala de medicina o en urgencia. Así que el Quick SOFA se planteó como una alternativa, pero ojo que puede ser súper limitada, puede tener una mirada muy limitada y poco integradora. Por ejemplo, un paciente con higiene capilar lento, con moteado, con hiperlactatemia, con acidosis, con oliguria, secretinina, coagulopatía, insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca, de acuerdo a Quick SOFA, es un paciente que no está grave. Y de verdad no está grave. Así que la verdad es que Quick SOFA es muy limitado, tiene una mirada muy general y la verdad es que no se aplica mucho en la práctica clínica actual. Hay otros scores de gravedad que son enfermedades específicos, probablemente lo van a ver en sus rotaciones, en cardiología, que hay muchas escalas de gravedad, en respiratorio, en neumonía, por ejemplo, en asma, en EPOC, y en gastroenterología, etc. La verdad es que hay tantos scores de gravedad que hay que ir viendo la validación que tienen, lo que reflejan, si reflejan más mortalidad, más secuela a largo plazo, más estadia hospitalaria, etc. Y para eso lo que en general sugerimos es que utilicen algún dispositivo electrónico para calcularlo en sus pacientes, ya sea un computador, un smartphone, un tablet. Es difícil aprendérselos de memoria, son muchísimos y van a ver en las rotaciones que van saliendo nuevos, algunos con algunas limitaciones, así que lo más práctico es usar una calculadora en el bolsillo. Para ir terminando esta parte de evaluación de gravedad, señalar como mensaje que la evaluación de gravedad, la gravedad la podemos reconocer y básicamente buscar cómo le pasa la cuenta, la enfermedad, a la fisiología del paciente, tanto en términos de alteración de perfusión como en términos de disfunciones orgánicas. ¿Cómo cuantificar la gravedad? Podemos hacer una evaluación cualitativa con la evaluación de perfusión, disfunciones orgánicas, pero idealmente y sobre todo cuando están comenzando a evaluar pacientes críticos, póngale nota, póngale número. Utilice un score de gravedad, utilice el Apache, utilice el SOFA y con eso probablemente va a ir afinando el ojo. ¿Y para qué? Los diagnósticos no son fines en sí mismos, la evaluación de gravedad no es un fin en sí mismo. La idea es ajustar la terapia y la evaluación de gravedad es para priorizar los pacientes que están más graves, requieren un manejo más oportuno, priorizar un ingreso a la UCI, a hospitalizar o en la urgencia y finalmente tratar de disminuir la morbimortalidad de los pacientes. Habiendo hablado de evaluación de gravedad, corresponde ahora algunas palabras en relación a cómo esto se traduce en el ingreso a unidades críticas de los pacientes. Y las siguientes diapositivas van a ser enfocadas o basadas en esta guía de funcionamiento y organización de unidades de pacientes críticos del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde participaron varios médicos de unidades críticas de Chile, con la intención de tratar de dar un poco de homogeneidad al funcionamiento de las unidades críticas en nuestro país. Y en ese aspecto trata de establecer algunos mínimos, por así decirlo, algunas bases de los criterios de ingreso a las unidades críticas, así como otras cosas que pueden ustedes revisar, como el funcionamiento en términos de dotación de personal, infraestructura, etc. En esta guía definen a los pacientes críticos como pacientes cuya condición patológica o disfunción orgánica afecta a uno o más sistemas, que los ponen en riesgo de muerte o daño permanente, que es probablemente lo que hemos dicho los pacientes graves, pero el otro componente de los pacientes críticos es que son considerados potencialmente reversibles. Un paciente grave, por ejemplo, con una enfermedad avanzada o terminal, no necesariamente se considera potencialmente reversible. El paciente crítico tiene gravedad, o sea, riesgo de muerte o daño permanente, y el otro componente es la potencial reversibilidad.
Y esta potencial reversibilidad se considera que es con la aplicación de técnicas de monitorización, soporte digital avanzado que están disponibles en la unidad de pacientes críticos. Esto hace que, los pacientes que ingresan a UCI o unidades de pacientes críticos, UCI intermedio, a veces son decisiones médicas complejas. Por lo tanto, lo ideal es tener algunos criterios de ingreso y egreso a los pacientes de estos tipos de unidades, basados en algunos elementos de juicio concreto, basados en la expertise ojalá los coordinadores, los médicos jefes técnicos o jefes de UPC, con la intención de tratar de sacar el mejor provecho a los recursos, sobre todo de camas críticas que siempre son escasas. Así existen o se plantean en esta guía algunos criterios de admisión para unidades de cuidado intensivos, donde se sugiere primero que la evaluación al ingreso a la UCI debe ser hecha por el jefe técnico de la unidad o el médico residente de la unidad. O sea, la decisión del ingreso a UCI es de la gente de la unidad, no es porque lo plantea, por ejemplo, el médico tratante. Eso debe ser conversado en conjunto con el equipo de la unidad de pacientes críticos. Y se establecen diferentes criterios de admisión según prioridades. La primera prioridad son pacientes críticos inestables que tienen disfunción multiorgánica potencialmente recuperable, como ya mencionamos, y que requieren tratamiento intensivo, o sea, monitorización hemodinámica con soporte hemodinámico como drogas vasoactivas o soporte extracorpóreo, ventilación mecánica, diálisis de agudo, y también se incluye como prioridad 1 los pacientes potenciales donantes de órganos. En segunda prioridad son los pacientes que tienen una enfermedad crónica con una complicación aguda o grave reversible y que se benefician de los procedimientos que se hacen en la UCI. En tercera prioridad, pacientes que no están necesariamente en una condición crítica, pero que requieren una monitorización invasiva en la UCI, o aquellos que pareciera ser que van empeorando rápidamente y que van a requerir el tratamiento intensivo en el corto plazo. Probablemente, de acuerdo a la regularidad local, muchos de estos pacientes en tercera prioridad van a ser manejados en unidades de intermedio. Y la cuarta prioridad, según la planta física de cada institución, se plantea que algunos pacientes que a lo mejor pueden requerir ingresar a intermedio, a UTI, pueden tener precauciones específicas de aislamiento, por ejemplo. Imaginen un intermedio que no tiene aislamiento y que eso va a requerir ingresarlo a la UCI por un motivo diferente, no necesariamente por una enfermedad crítica, por una necesidad de aislamiento o algún otro problema. En intermedio, en UTI, probablemente los criterios de ingreso son un poco más flexibles y se van adaptando a la realidad local de cada centro. Pero lo que se plantea en términos generales en esta guía es que los pacientes que ingresan a UTI son pacientes con enfermedades agudas o crónicas reagudizadas que requieren cuidados de mediana complejidad, ventilación no invasiva y que son potencialmente recuperables. Fundamentalmente pacientes que requieren monitorización más que tratamiento intensivo o que requieren tratamiento intensivo de menos intensidad, ventilación no invasiva, drogas vasoactivas en dosis baja, soporte respiratorio de otro tipo como necesidad de alto flujo, eventualmente diálisis pero intermitente, pero los pacientes más graves con drogas vasoactivas en dosis altas, con necesidad de soporte extracorpóreo, ventilación mecánica invasiva, diálisis continua, idealmente deberían ser manejados en una UCI. También es frecuente que se reciban pacientes postoperados por cirugías de alto riesgo, a veces se dividen en pacientes en intermedios médicos y quirúrgicos o complicaciones de esta misma cirugía o complicaciones médicas. Y también, por supuesto, pacientes trasladados desde la UCI con la idea de dar una atención de continuidad disminuyendo progresivamente la complejidad de los cuidados. ¿Sí? Varios de los pacientes intermedios son pacientes que vienen de la UCI en la medida que van superando la fase de más gravedad. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su utilidad. Creo que revisamos varios aspectos de cómo evaluar la gravedad con algunos aspectos clínicos sencillos. La idea es ir ordenándose en eso, con la evaluación de la perfusión, con las disfunciones orgánicas, idealmente ocupando escalas de gravedad y conociendo que esta evaluación de gravedad
se integra con el reconocimiento si son patologías potencialmente reversibles, de que es un paciente crítico que puede ser beneficiado, ser trasladado a una unidad crítica y eventualmente darle soporte intensivo con la idea de mejorar su pronóstico a largo plazo. Le agradezco su interés y su atención y por favor cualquier comentario, consulta o duda me la pueden hacer llegar al correo del inicio de la presentación.